Y en esta oportunidad le quiero agradecer a la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Socorro Ceseñas, que nos tome la llamada para poder platicar de este Sistema Nacional Anticorrupción. Diputada, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Igualmente, muy buen día, Luis, para ti y el auditorio. Muchas gracias. Oiga, pues ayer la Cámara de Diputados aprueba este plan anticorrupción y así como a manera de contexto quisiera que nos dijera en qué consiste y cuáles serían los pros y los contras, qué fue lo que usted vio en este plan anticorrupción. Así es. En primer término es el Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Y es importante destacar que se desestimó la propuesta de la sociedad civil. Y eso obviamente es muy grave porque hay un reclamo generalizado de acabar con la corrupción y la impunidad en este país. En segundo término, pues se piensa, y considero que es un error, que simplemente con una reorganización del marco jurídico se terminará la corrupción, y eso pues no es posible, no es con un papel. Porque aquellos que entregan a los amigos concesiones millonarias a cambio de propiedades difícilmente cambiarán con esta nueva normatividad y creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ejemplos pues hay muchos, Bobaproa, Centrografía, etcétera, ¿verdad? Creen que es reorganizar el marco jurídico y ya se daría por hecho terminar con el cáncer público que conocemos y llamamos corrupción. ¿Qué sí tiene? Sí tiene que se dará una fiscalización en tiempo real, le da más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para traer los casos de problema de corrupción en materia municipal y estatal, se le da más facultades para promover acciones ante autoridades competentes, existe la extinción de dominio, etcétera. Pero ¿qué no tiene? ¿Qué es lo que, por decir, falta y es algo muy grave? Uno es la prescripción. La prescripción de los delitos, de los daños, estaba en 3 años, se pasa hasta 7. Mi posición es, no deben de prescribir. Si hay una violación, si hay obviamente, flagrante daño a la hacienda pública y a las instituciones, pues no deberían de prescribir. O sea, dar un plazo, dar un término de prescripción, pues desde mi punto de vista es que no hay una voluntad para terminar con la impunidad y con esas conductas administrativas graves. ¿Qué más le falta? El artículo 108 excluye al presidente de, obviamente, estar en la mira, en la evaluación, en la posibilidad de que al momento de que haya un daño, una sanción, una violación a la hacienda pública y a sus instituciones entre en el mismo paquete de todos los demás que serán sancionados, y eso realmente me parece que es muy grave, que no puede quedar excluido, y menos ahorita donde ha habido un gran problema de concesiones, de adquisiciones, Casablanca 1, Casablanca 2, etcétera, 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 y a eso lo saca. Entonces, ¿qué más no tiene? Si es un Sistema Nacional Anticorrupción, lo primero que tendría que decir, no está establecido ahí qué es lo que se entiende el Estado mexicano por corrupción, o se entenderá. Entonces, ¿qué ha pasado en este país? Pues se han abandonado los derechos, se ha abandonado la ética, también la defensa del patrimonio público, la nacionalidad, el honor, y que se ha privilegiado. Se abandona por ese lado todos esos principios, pero se privilegia obviamente el dinero, pesos y dólares, para poder adquirir una posición o permanecerse. Y eso me parece que es muy grave. Pero ¿qué más nos preocupa? Sale la aprobación ayer en la Cámara, se turna al Senado para lo mismo, se tiene el dato que se piensa discutir en abril. Ya discutida, bueno, ya se da para efectos de su publicación, se empieza a correr el tiempo para que dé la ronda en las entidades, cuando menos 16 entidades, deben ser 17 entidades las que aprueben este Sistema Nacional de Anticorrupción, ya aprobado, 180 días para que los estados hagan todas sus adecuaciones y demás. ¿Qué es lo que nos da a pensar y pensar mal con respecto a estos plazos? Que si bien es cierto, es la norma, pues esperemos que no se trate de un plazo cómodo para despojar al país antes
de que el Sistema Nacional Anticorrupción esté funcionando. Diputada, me parece muy grave el que, por ejemplo, se excluya al presidente de la República, tomando en cuenta que hoy es el primer funcionario que ha sido acusado y del que se tiene una sensación de que es el primer corrupto en México, con estos señalamientos sobre la famosa Casa Blanca, sobre el grupo IGA, en fin. ¿Cómo es posible que al presidente no se le haya incluido en un momento dado en este Sistema Nacional Anticorrupción? Coincido plenamente con tu apreciación y efectivamente ese artículo no quisieron moverle absolutamente nada. ¿Por qué, diputado? ¿Por qué? Esto nos permite confirmar que el aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados y luego ojalá que salga después en el Senado, no sabemos, es simple y sencillamente una simulación más. Entonces, presentarse el PRI y el PAN como ellos son porque quieren ganarse la tutoría, cualquiera de los dos, pero es nada más simple y sencillamente aplacar un poco el agua y que la gente sepa, no, ya se va a conformar un Sistema Nacional Anticorrupción y ya se acaba ese cáncer en el país. Y eso es bastante grave. Pero, ¿a qué le estamos apostando? La gente obviamente es cada vez va madurando más. Ayer son 5 meses de lo de Ayotzinapa y es multitudinario las voces que se alzan día con día por ese esclarecimiento, y ese es uno de los asuntos en el que está involucrado también el gobierno federal. No nada más las casas, es Tlaxcala, es Ayotzinapa, es grave que no se esté tocando la figura del presidente, que solamente se esté pensando, bueno, como estaba, queda como está. Sí. Solamente se podrá sancionar si por traición a la patria o delitos graves de orden común. Pero está el otro asunto, hay un tiempo, un periodo de prescripción, 7 años. 7 años. O sea, no deben de prescribir. O sea, la gente que reclama que no haya corrupción, que no exista la impunidad en el país. Y en este Sistema Nacional Anticorrupción se pone que hay una prescripción. O sea, entonces... Oiga, otro de los temas que me parece también importante destacar es, en este Sistema Nacional Anticorrupción, quisiera que también si fuera tan amable de explicarnos quiénes serían las autoridades investigadoras y sancionadoras, porque si va a ser como el señor Virgilio Andrade, pues entonces esto es una simulación al 1000%. Mira, te lo contesto muy cortito. Habrá muchos Virgilios Andrade. Como está el Sistema Nacional Anticorrupción, es para darle, obviamente, la permanencia de esa persona, y los que se nombre posteriormente serán otros Virgilios Andrade. Entonces es que una simulación, ¿no? Sí, me parece entonces que, digo, porque me llama la atención porque esto se anuncia con bombo y platillo aquí diciendo que bueno, pues ya por fin fue un logro de la clase política. Sin embargo, si se van a tener funcionarios o dependencias que se van a investigar a sí mismas, pues la verdad es que nada más entonces este Sistema Nacional de Corrupción tendríamos frente a nosotros un sistema que nos estaría diciendo de manera oficial que nadie es corrupto. Sí, es grave decirlo, pero esa es la realidad, Esa es la realidad. Yo estoy emproblemado, o sea, el Ejecutivo Federal, con todas las violaciones que se han hecho y corrupciones que se han hecho, porque está muy evidente, y yo pongo quien me revise. Entonces, pues las auditorías así no son, Bueno, así no son, ni deben de ser. Los diputados de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Morena y algunos del PRD votaron en contra. ¿Usted votó en contra de Yo voté en contra. Sí, yo voté en contra tanto en lo general como en lo particular. El asunto es que, como bien lo decía usted, diputado, estoy platicando con la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Socorro Ceseñas, sobre este Sistema Nacional Anticorrupción. Diputada, mencionaba usted que es un largo trayecto todavía lo que le falta, ¿sí? Porque se tiene que aprobar en los estados. Sin embargo, una vez aprobado, como hemos visto que se han llevado las reformas, pues es prácticamente cuestión de tiempo para que se aprueben los estados, ¿no? Sí, es bastante largo el periodo, porque fíjate, vamos a suponer que en el Senado se discuta y se apruebe en abril, se publique, y empieza obviamente a dar la vuelta en los estados, en los congresos estatales, casi en el periodo que todavía están campañas, ¿no? Previo a la elección. Se aprueba en 17,
ya le da el valor para esas reformas, y luego empieza a correr un año para que se elaboren las reglamentarias y 180 días para que se adecúen en los estados las legislaciones correspondientes que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, estamos hablando que es 2015, se va a pasar casi todo el 2016, entonces ya puerta de la carrera para la siguiente sucesión presidencial. No me diga. Oiga, Sí, pues así es. Va a ser Es un plazo muy cómodo, y yo por eso te dije hace rato, espero que no sea un plazo cómodo, que aunque lo establezca la norma, pero sea para primero despojar al país antes de que el Sistema Nacional Anticorrupción esté funcionando debidamente con todos sus defectos y todas sus pues, vicios que pudiéramos encontrar, que encontramos por ahí. Oiga, pues es que es increíble que en un momento dado existan informaciones como lo es el tema de la Casa Blanca o la Auditoría Superior de la Federación detectó más de 50 mil millones de pesos que pues parece que a alguien se les cayó del bolsillo porque no los encuentran y después también un escándalo con el tema de la Sedesol y bueno pues nadie está en la cárcel. Pero ya va a impugnar, Sedesol ya va a impugnar ese reclamo que se hace. Ese Sedesol es el grupo IGA que está dentro también de los concesionarios del proyecto Monterrey 6. Correcto. O sea, está ahí metido, y yo he sido una voz cuestionante, y de hecho solicité un punto de acuerdo para la cancelación de ese programa, porque y eso lo tenemos que ligar, que es algo que a lo mejor el tiempo no lo dará, pero algo muy importante que tiene que saber el auditorio, la población en el país, es la pretendida reforma de la ley de aguas nacionales, que ya está para la próxima semana, Vaya. Pues... Y todo tiende, obviamente, a privatizar el servicio del agua y facilitar la utilización de nuestra agua en el país para el sistema de fracturación hidráulica, que es conocido como fracking. El famoso fracking. fracking. Para extraer, exactamente. Entonces, ese es el otro tema que es muy importante que la población en el país dé cuenta de ello, porque pues prevé que las autoridades federales deben fomentar la concertación, la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos de agua potable. Claro. ¿Sí? Y esa participación va en todo, en sustracción, en los servicios públicos que presten, en la potabilización, en la distribución, en suministro, en la facturación, cobro de tarifas. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando se abre de esa manera, pues se está pensando en el tema de privatizar un derecho humano. Sería violatorio del artículo 4 constitucional, pero pretenden reformarlo. Claro, bueno. Eso es lo que sigue, Oiga, diputada, pues esperemos que si anda por Monterrey se pueda echar la vuelta por la cabina de Radio Fórmula Monterrey. La invitación se queda abierta para poder platicar de este y otros temas, diputada. Es correcto, y próximamente, la próxima semana pues no estaré, porque ya estamos con lo de aguas nacionales y me parece muy grave, pero vía telefónica estamos en la mejor disposición a cualquier hora del día. Muchísimas gracias entonces por habernos tomado la llamada, le mando un fuerte abrazo y que tenga usted un excelente fin de semana. Igualmente, un saludo para todos. Gracias, la diputada Socorro Ceseña, diputada federal del PRD.